Buenas, como parte del TCU 562 sobre la prevención de la violencia sexual y vulnerabilidad de ITS, VIH-Sida en personas menores de edad de la Universidad de Costa Rica, nos hemos dado la tarea de exponer de una forma explicativa los tópicos de la diversidad en la identidad sexual humana, de modo que esta presentación pueda ser útil como un recurso o insumo para los profesores que imparten el programa de afectividad y sexualidad del MEP. Nuestros nombres son Omar Arrieta. Y María Fernanda Fonseca, y la información aquí expuesta se basa en el programa del curso ME0410 de Fundamentos de Psiquiatría del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina y Cirugía, así como las clasificaciones mundialmente reconocidas y en manuales de psiquiatría como el DSM. Bueno, iniciamos con ¿qué es la sexualidad? Esta se define como el conjunto de condiciones que caracteriza el sexo de cada persona y es inherente a cada ser humano. La sexualidad tiene muchos componentes que marcan el repertorio sexual de una persona, desde identidad, trastornos y desviaciones. Esta presentación se basará exclusivamente en la diversidad de la identidad sexual humana. Bien, entonces la identidad sexual humana, como ya se vio, es un componente de la sexualidad humana y se puede estudiar desde cuatro pilares fundamentales, entre ellos el sexo biológico, el segundo que sería el sexo psicológico, el siguiente sería el sexo social y la orientación sexual. Ok, el primer pilar, el sexo biológico, o solamente sexo, es asignado al nacer y básicamente solo hay dos posibilidades, u hombre o mujer. Este se puede dividir en varias categorías, siempre con dos opciones relacionadas con las dos clasificaciones opuestas que hay, u hombre o mujer. Usualmente se hablan de cuatro, donde tenemos el sexo genético, que es descrito con los cariotipos. Entonces, si tenemos un hombre, es cariotipo XY, y si es una mujer, es cariotipo XX. Por otro lado, también tenemos el sexo genital, que está compuesto por el pene o la vagina. También está el sexo gonadal, que incluye lo que son los testículos u ovarios. Y por último, el sexo hormonal, que incluye a niveles de hormonas, la testosterona o los estrógenos. La intersexualidad, anteriormente conocida como hermafroditismo, es un término que viene a desafiar el concepto de sexo y que las personas deben estar limitadas a una de dos opciones. Existen patologías, síndromes y defectos genéticos que pueden resultar en personas con genitales no definidos, con cariotipos XXY, X0, con ovarios y genitales masculinos externos al mismo tiempo, solo por mencionar algunos ejemplos, y que dificulta clasificarlos en un sexo específico. Aquí es importante mencionar que ya no se dice hermafrodita para aquellas personas que son intersexuales. Ok, el segundo pilar entonces, tenemos el sexo psicológico o identidad de género. Corresponde a si un individuo se autopercibe en concordancia con su sexo biológico, con el sexo opuesto, con más de uno o si no se identifica con ninguno de los dos. Entonces, si la persona se identifica con el género consistente con su sexo asignado al nacer, se le considera una persona cisgénero. Por el otro lado, si la persona se identifica con el género opuesto al consistente con su sexo asignado al nacer, es considerado transgénero. Ok, transgénero. Antes se hacía diferencia entre transgénero y transexual. Se usaba este último cuando la persona ya se había realizado la cirugía de reasignación de sexo, pero ya no se usa porque se considera ofensivo y desactualizado. Además, que decidir hacer la transición, tomar el tratamiento hormonal y eventualmente someterse a la cirugía es un tema muy personal sobre el cual no se debe estar preguntando si no es de nuestra incumbencia. Es muy importante además no confundir el término transgénero con travestismo. Los travestis son aquellos que se visten y adoptan caracteres físicos del sexo opuesto y no necesariamente son transgénero. De eso se hablará más adelante en el espacio del sexo social. Tenemos ahora las personas no binarias. El concepto de sexo es un concepto muy binario, o se es uno o se es el otro. Sin embargo, algunas personas no necesariamente intersexuales pueden identificarse con ninguno, a géneros,
o con más de uno, poligéneros. Estas son las personas no binarias. Para referirse a estas personas en inglés se utilizan los pronombres plurales de they o them. En español, algunos usan igualmente el plural ellos. El problema es con el español es que se tiene que muchas palabras llevan el género implícito, por lo que se ha propuesto el uso del ella. En los últimos años se ha hecho mucha visualización y concientización de esta población y se ha vuelto famoso o trend publicar los pronombres en las biografías de las redes sociales. Tenemos las personas de género no fluido. Las personas de género no fluido son aquellas personas que transicionan entre dos o más géneros de forma esporádica o permanente, con periodos de transición imprecisos e invariables. Es decir, para esas personas, el género no es un concepto fijo o estático. En realidad es un término que se ubica dentro de la sombrilla de los términos de los géneros no binarios. Aquí entran las personas que se identifican con ambos sexos, que son conocidas como bigéneros. También están con uno más que otro, pero no totalmente uno, que son considerados demigéneros. O con el sexo opuesto al asignado al nacer, sin ser necesariamente masculinizante o feminizante, según sea el caso. Lo que algunos consideran como un tercer género, que es el trigénero. La identidad de género se determina espontáneamente en cada individuo luego de aproximadamente los 2 años de edad, aunque no se sea consciente de eso ni de cuál es hasta la niñez o la adolescencia. Para la ciencia aún es desconocido cómo sucede esta determinación, pero todos tenemos la propia y no es modificable. Aquí es pertinente introducir también el término de genderqueer. Genderqueer son aquellas personas que, es decir, su identidad de género se ubica fuera de lo que la sociedad ha dictado como normal. Y para estas personas ya han pasado por los suficientes conflictos internos como para tener que luchar contra documentos y personas que insisten en clasificarlos en algo que no son. Es por esto que es de vital importancia que los gobiernos faciliten los cambios de sexo y nombres en los documentos legales y de identidad, así como también se promuevan los baños neutros y que nosotros, como sociedad, utilicemos también los pronombres correctos, no solo con los no binarios, sino también, por ejemplo, no llamar a una mujer trans con pronombres masculinos, solo porque esa fue su sexo asignado al nacer. Prosiguiendo con el tercer pilar de la sexualidad humana, tenemos el sexo social, que también se conoce como rol o expresión de género. Se refiere a la forma en la que el individuo muestra su género al mundo que lo rodea. Se basa en apariencia, comportamiento, actitud, formas de hablar y gestos. Está relacionado con los conceptos de masculinidad y de feminidad, sobre los cuales la sociedad ha creado una serie de estereotipos sexuales. En el caso de los hombres, basados en conceptos de poder, control, invulnerabilidad y competitividad, y en el caso de mujeres, basados principalmente en el concepto de madre y esposa. Entonces, socialmente, ¿qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres? La sociedad influye en los comportamientos de las personas. Una vez que un niño se identifica, por ejemplo, en hombre, se empieza a fijar en qué hacen los otros niños, en los cortes de pelo de los varones, que otros compañeros practican ciertos deportes, el color y el tipo de prendas de vestir que utilizan también sus amigos. En general, la sociedad ha impuesto la idea de que los hombres deben ser dominantes, violentos, poco emocionales, proveedores, fuertes y poderosos. Y que por el contrario, las mujeres deben ser sumisas, pacíficas, emocionales, cuidadoras, frágiles y débiles. Incluso el mismo uso del código de colores en esta presentación es una construcción social en el tiempo. ¿Quién dijo que los colores tenían géneros? ¿Y quién definió que el azul representaba lo masculino y el rosado lo femenino? Ujú. Entonces, ahora pasamos con el género no conforme. Aquellos individuos cuya expresión de género difiere con su identidad de género son llamados individuos de género no conforme. Entre los hombres, los son aquellos con una expresión de género femenina, a quienes son llamados amanerados o afeminados. Entre las mujeres, las son aquellas que tienen una expresión de género masculina,
conocidas también como marimachas, machonas o machorras. De esta forma, puede haber personas de género no conforme que son heterosexuales, ya que la disconformidad de género no tiene relación alguna con la orientación sexual. Por lo tanto, estos términos son usualmente usados de forma despectiva e insultante. Por ello se deben de evitar a toda costa. En esta categoría entran de esta forma los drags, que son hombres, drag queens, y mujeres, drag kings, que imitan con maquillaje, prendas de vestir, pelucas y otros artículos al sexo opuesto, usualmente temporal y artísticamente exagerando los atributos propios de la masculinidad o de la feminidad, según sea el caso, y muchas veces estos se asocian a actividades de entretenimiento LGBT y luego de su interpretación o solo por diversión, se retiran el maquillaje y regresan a su imagen anterior. Como se pueden ver en las imágenes, están representados al lado izquierdo de la presentación. Los travestis también clasifican en esta categoría, son aquellos que con cambios en la vestimenta, el modo de hablar y los modales viven completamente el rol de género del sexo opuesto. Está representado en esta diapositiva en el lado derecho superior. O los tomboys, los términos usados para describir a las mujeres que exhiben el comportamiento o actitudes típicas de un varón, como se puede ver representado en la imagen inferior de la derecha. Ahora sí, pasamos al último y cuarto pilar, que es la orientación sexual, o conocida también como orientación sexoerótica. Esto se refiere hacia dónde se dirigen los impulsos y deseos sexuales. Consiste en un patrón de atracción sexual, erótica, emocional, afectiva o amorosa, hacia un determinado grupo de personas definida por su género. Bajo los términos binarios se pueden identificar principalmente tres tipos que cubren la mayoría de las personas. Entre ellos están la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Sin embargo, existen muchas más. Ok, el primero, la heterosexualidad. La heterosexualidad es un tipo de monosexualidad, es decir, aquella atracción sexual por un solo y determinado género. La heterosexualidad es un término utilizado específicamente para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto. Bajo este término, se incluyen entonces las mujeres androsexuales, es decir, que sienten atracción por los hombres, y los hombres ginosexuales, es decir, que sienten atracción por las mujeres. Se puede usar el término heteroromántico para referirse a aquellos que experimentan atracción romántica, pero no sexual por el sexo opuesto. Pasamos también a la homosexualidad, que es otro tipo de monosexualidad. Este término es utilizado para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas del mismo sexo. Bajo este término se incluyen las mujeres ginosexuales y los hombres androsexuales. La homosexualidad incluye tanto los gays como a las lesbianas. Aunque el término gay puede usarse como sinónimo de homosexualidad, también incluye así a las mujeres lesbianas. Se puede usar el término homoromántico para referirse a aquellos que experimentan atracción romántica, pero no sexual por su mismo sexo. Y también tenemos que la bandera del orgullo gay, quizás la más reconocida, se ha usado históricamente como símbolo de lucha por los derechos de las personas LGBT, que es la que se muestra en la diapositiva. La palabra gay hace referencia específica a un hombre homosexual, es decir, que siente atracción sexual o romántica hacia otros hombres. Por otro lado, tenemos lesbiana, que hace referencia específica a una mujer homosexual, es decir, que siente atracción sexual o romántica hacia otras mujeres. Tenemos otra orientación sexual, que es la bisexualidad. Es el término siguiente a la monosexualidad, es decir, ya no es uno, sino dos. Este término es utilizado para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas de ambos sexos, el opuesto y el propio. Es decir, hombres que les gustan las mujeres y los hombres, y mujeres que les gustan los hombres y las mujeres. No se debe confundir con la pansexualidad, porque este aún se mantiene bajo los términos binarios del género. Se puede usar el término birromántico para referirse a aquellos que experimentan atracción romántica, pero no sexual, por ambos sexos. También llegamos a lo que es el término de la polisexualidad. Este es un término siguiente a la bisexualidad. Es utilizado para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas de más de un género, pero no hacia todos ellos.
Y acá ya se sale de los términos binarios del género, de forma de que pueda ser hacia un género binario y uno o más no binarios. Se puede usar el término polirromántico para referirse a aquellos que experimentan atracción romántica, pero no sexual, por más de un género, pero no por todos ellos. Posterior tenemos lo que es la pansexualidad. Es el término más extenso que existe en el repertorio de orientaciones sexuales. Se usa para referirse a las personas que sienten atracción sexual o emocional hacia todas las personas sin importar su sexo biológico, su género, su identidad de género y rol de género. Es tan abierto que las posibilidades son casi infinitas. Acá, al igual que en la polisexualidad, se pueden incluir los escolios sexuales que sienten atracción sexual por personas no binarias, los androginosexuales, que sienten atracción sexual por personas andróginas, es decir, con características tanto masculinas como femeninas, los transeróticos, que es la atracción por personas transgénero, así como la atracción por personas a género, intersexuales, de género fluido, etcétera. De igual forma, acá se puede usar el término panromántico para referirse a aquellos que experimentan atracción romántica, pero no de carácter sexual, por las personas sin importar su género del todo. ¿Ok? Tenemos también la asexualidad, que es en realidad la falta de una orientación sexual. Su antónimo es la alosexualidad. Este término es utilizado para referirse a las personas que no experimentan ningún tipo de atracción sexual hacia ningún género. Es distinta a la abstinencia sexual y el celibato, y estos no se deben confundir. En cambio, la grisexualidad o semisexualidad es un término intermedio que hace referencia a aquellas personas que sí experimentan algún nivel de atracción sexual, pero en un grado muy bajo, lo que no los hace más bien asexuales, pero en el espectro se encuentran más cercanos a la asexualidad que a la alosexualidad. Posteriormente tenemos lo que es la demisexualidad, que este término hace referencia a las personas que experimentan atracción sexual con algún género solo después de que se ha establecido un vínculo fuerte entre ambas personas. Anteriormente podrían considerarse grisexuales o incluso asexuales, pero la diferencia radica en que no hay atracción si no se forma ese enlace importante y particularmente fuerte para ellos primero. Se tiene también el aromanticismo. Como se ve en muchas orientaciones sexuales, la atracción no está vinculada con el deseo emocional. Para la asexualidad también existe un término distintivo cuando esta última parte es ausente. Su antónimo es el aloromanticismo. De esta forma, este término es utilizado para referirse a las personas que no experimentan ningún tipo de atracción emocional ni deseo de establecer una relación romántica con ningún género. El gris romanticismo o semiromanticismo es el término utilizado para referirse a aquellas personas que sí experimentan algún nivel de atracción romántica, pero en un grado muy bajo. La última orientación sexual que vamos a revisar en este apartado es el demiromanticismo. Similar a la demisexualidad, este término hace referencia a las personas que experimentan atracción emocional o romántica con algún género solo después de que se ha establecido un vínculo fuerte entre ambas personas. Anteriormente podrían considerarse gris románticos o incluso románticos, pero de igual forma, la diferencia radica en que no hay atracción si no se forma ese enlace importante y particularmente fuerte para ellos primero. Ahora bien, tenemos la escala de Kinsey. Ya para finalizar, la orientación sexual puede ser fija, pero también puede no ser estática y variar en el tiempo. La escala de Kinsey se creó para explicar estas formas de orientación o comportamientos sexuales estacionales. Corresponde a una escala de 8 rangos, donde X representa la asexualidad. El cero corresponde exclusivamente heterosexual, es decir, es una persona donde tiene un porcentaje más o menos de 100% de contactos heterosexuales versus cero contactos homosexuales. En cambio, el uno es una persona que es principalmente heterosexual con contactos homosexuales esporádicos. A niveles de porcentaje sería 99 a un 75% de contactos heterosexuales versus a 1 a 25% de contactos homosexuales. El número 2
sería una persona que es predominantemente heterosexual, con contactos homosexuales más que esporádicos, donde el porcentaje sería que tiene un contacto heterosexual de un rango del 74 al 51%, en contraposición de un contacto homosexual de un 26 a un 49%. En esta misma escala, el 3 representa a una persona bisexual, es decir, con un rango de 50-50 en cuanto a los porcentajes de contactos homosexuales versus heterosexuales. El 4 es una persona predominantemente homosexual con contactos heterosexuales más que esporádicos, es decir, con unos contactos heterosexuales que varían entre 49 y 26% frente a unos contactos homosexuales que se sitúan entre el 74 y 51%. El 5 es una persona principalmente homosexual con contactos heterosexuales esporádicos. Es decir, que estamos hablando acá de unos porcentajes entre un 25 y un 1% de contactos heterosexuales frente a un 75-99% de contactos homosexuales. Y el 6 es aquella persona exclusivamente homosexual, es decir, 0% contactos heterosexuales y 100% homosexuales. Acá entra también lo que es el término de la heteroflexibilidad o los heterocuriosos. Son manifestaciones de la orientación sexual clasificados dentro de estas categorías, específicamente dentro del 1 y el 2. Son personas que no son homosexuales. Ellos no se consideran homosexuales, pero tienen esporádicamente contactos homosexuales, así como la homoflexibilidad u homocuriosos, que son también llamados anisosexuales. Son personas que se caracterizan por estar clasificadas dentro de las categorías 4 y 5 de esta escala, que de igual forma no son personas heterosexuales. Ellos se consideran homosexuales que de ciertas, esporádicamente, en ciertos periodos, tienen contactos heterosexuales, pero no la normativa en ellos. Y con esto terminamos lo que es la revisión del tópico sobre la diversidad sexual. Espero que les sea bastante ayuda para repasar los temas que apliquen en su programa de estudios y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.